Muy buenos días a todos los que nos están viendo a través de Flaxo Radio. Soy Juan Antonio Lang, estudiante de la maestría en Historia de Flaxo. Y en esta séptima edición del programa Onda Histórica conversaremos sobre la nueva historia política. Para ello nos acompaña la doctora Viviana Velasco. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Juan, contenta de compartir con ustedes para poder hablar de historia, siempre es un gusto. Viviana, para la que no conocen a Viviana, ella es profesora de la carrera de Historia en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, es doctora y magíster en Historia por la Universidad Pompeu Fabra, no sé si se pronuncia así. ¿Sí? Viviana ha trabajado en la historia política del siglo XIX y sobre la construcción del Estado en América Latina y Ecuador, tomando en cuenta la burocracia, la fiscalidad y la administración estatal. Además, su agenda de investigación incluye la construcción del campo jurídico y la cultura política de las clases subalternas. Viviana, hoy día que vamos a empezar a hablar sobre la nueva historia política, quería preguntarte, antes de hablar de la nueva historia política, ¿cuál es la vieja historia política o la tradicional, ¿no? ¿Cuáles son sus características principales y cuál ha sido su trayectoria en América Latina, ¿no? Y en este caso en los Andes también, ¿no? Bien, gracias Juan. Sí, es una buena pregunta para iniciar también, porque nos hace pensar cuál era el objetivo de la historia con mayúsculas, si ustedes quieren, esa historia más tradicional que se hacía sobre todo o que nace a partir del siglo XIX y que va a estar muy relacionada con la construcción del Estado-Nación, ¿no? Y entonces, primero es complicado hablar de una nueva historia política porque en realidad podemos decir que hacemos historia, muchas veces historia social, ¿no es cierto? Un poco lo que cambia son la forma en la que los historiadores y las historiadoras podemos generar primero un nuevo tipo de debate y también pensamos los actores históricos que vamos a trabajar, ¿no? La historia política es una historia que, como les digo, estuvo muy vinculada a la justificación, si ustedes quieren, de los procesos de construcción de la nación, ¿no? Muchas veces ese discurso era un discurso construido desde las élites, no necesariamente un discurso que ampliaba, ¿no es cierto?, no solamente las voces de quienes hacían la historia, sino también de quienes eran objeto de estudio de esas historias, ¿no? Una historia política en donde la política era digamos, una práctica sobre todo de arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, también muy vinculada a los procesos solamente de por ejemplo, de los héroes, ¿no? Muy relacionada con la construcción de un discurso nacional y que además de alguna manera reflejaba todas las tensiones de ese mismo proceso, ¿no es cierto? En donde no necesariamente la inmensidad de actores históricos que se recogen, ¿no es cierto?, en la trama social, en la trama estatal, tenían un espacio, ¿no? Y entonces creo que en general tenemos una noción de que la historia política es una historia llena de nombres, llena de personajes así como muy grandilocuentes y que respondía también a la reproducción de un discurso sobre todo desde arriba. Entonces, incluso hay una pregunta que se hace, ¿no? Si es que hay historia por fuera de la historia política, ¿no? En realidad, la propuesta que tenemos varios historiadores que estamos tratando de pensar, por ejemplo, el Estado, es repensar la forma de entender a la población en sus posibilidades de relación política, entender también esas mismas interacciones como unas interacciones muchísimo más complejas, ¿no? Como te digo, en América Latina, sobre todo, la historia política era la historia, que casi que no había otra historia, sobre todo en el 19. Depende mucho de cada tradición historiográfica de cada país, ¿no? Pero en general muy vinculada a los procesos de construcción del Estado-Nación,
vinculada también a organismos generalmente oficiales, ¿no? Y no necesariamente incluyente de voces, ¿no? Si pensamos, es una historia principalmente construida por varones, ¿no es cierto? Si quisiéramos mirarlo con una perspectiva de género, y sobre todo en donde los sujetos considerados partícipes, digamos, de la historia, pues no eran necesariamente tan diversos, ¿no? Sobre todo una historia presidencialista, ¿no? Una historia que daba lugar a los discursos solo oficiales o que expresaban el ejercicio de una élite. Entonces, la nueva historia política amplía el marco de acción de los sujetos que participan en la política, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos nuevos sujetos, ¿no? Y cuáles son también los temas que abordan, ¿no? Sí, mira, tal vez decir que hay una primera ampliación del campo conceptual de lo político, ¿no? Hay una diferencia entre la política y lo político, ¿no? Y parece que fuera solamente el artículo, pero en realidad es ahí, o puede ser ahí, una de las grandes posibilidades de esta metodología. Ahora, también quisiera hacer de pronto una puntualización que hay historiadores y historiadoras que no necesariamente determinan su metodología como historia política, pero que están tomando estas nuevas formas de pensar lo político, ¿sí? Sin necesidad de que diga, ¿no es cierto?, yo estoy haciendo nueva historia política, porque además hay un debate sobre qué es lo nuevo y cuáles son las posibilidades de llamarlo nuevo, ¿no es cierto? Lo interesante es que historiadores sociales, culturales, están mirando con otros ojos este concepto de la política, ¿no? Una política que, por ejemplo, habla sobre todo de los vínculos, ¿sí? De los vínculos políticos. Esta determinación, esta diferencia que, como les digo, podría parecer menor entre la política y lo político, es importante porque nos permite ver, por ejemplo, en lo político interacciones y planos de interacción que van más allá de la administración del poder institucional, ¿no? Que esa era, digamos, el campo más seguro para la historia de la política, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, vinculado a la historia presidencial o a la historia de ciertos poderes del Estado, el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? Pero creo que de manera mayoritaria era sobre todo la acción del Ejecutivo sobre una población, ¿no? La acción del gobierno. Entonces, lo que cambia, digamos, es esta posibilidad de que, por ejemplo, se reproduzcan vínculos políticos en la familia, ¿no es cierto? Que se mire la interacción en una escala bastante más reducida, ¿no? Si ustedes quieren, microsocial. Esa es una posibilidad muy rica que nos permite entender la administración del poder de una manera más compleja, ¿no es cierto? Vínculos familiares, vínculos clientelares, incluso la percepción que tiene la población sobre esos vínculos políticos, ¿no? El miedo, la emoción, ¿no? Hay una explosión de las posibilidades de la política, y sobre todo de lo político, ¿no? También nos permite ver, por ejemplo, la historia política desde abajo, ¿no? No solamente como les decía hace un momento, una recopilación de datos biográficos de quienes habían detentado el poder ejecutivo, sobre todo el gobierno en un momento, sino que permite ver cómo se construye esa relación tan compleja que es la relación de ciudadanía, ¿no es cierto? Sobre todo si es que ponemos luz en esta idea de que el gran tema de la historia política, sobre todo moderna, era las relaciones del Estado-Nación y de la población, ¿no es cierto?, en la que se establece esa relación, ¿no? No sé si podemos seguir, o sea, podría seguir infinitamente, pero tal vez podríamos ir enganchando con otras preguntas. Es como que se
diseminara el poder, ¿no? En diferentes ámbitos, también en el plano relacional y cotidiano, ¿no? Que tú estás mencionando, ¿no? En el caso de la vida cotidiana entre familiares, el parentesco, ¿no? Etcétera. Pero para acercarse a estos nuevos objetos de estudio, se podría decir, se tiene que tocar otras perspectivas o nutrirse de otras vertientes, ¿no? Como la economía, la sociología, el derecho. ¿Cómo tú ves el plano interdisciplinario en la historia política, ¿no? En la nueva historia política. Yo creo que la interdisciplinariedad es una característica de la historia misma, ¿no? Más allá del apellido que tú quieras ponerle, por decirlo rápidamente, ¿no? Si es historia política, si es nueva historia política o esta historia política mucho más ampliada. De hecho, la reflexión sobre la dimensión de lo político, del vínculo político, viene de un trabajo muy cercano con la antropología social, ¿no? El momento en el que en realidad lo que está transformándose es la posibilidad de comprender las dimensiones de lo político y cómo hay espacios de construcción, como tú decías, cotidianos, que tienen una transferencia enorme en los espacios más oficiales, institucionales. Y la antropología es una herramienta, sobre todo la metodología, ¿no? Los conceptos que provienen de la antropología, de la sociología, permiten mucho el análisis de esta reconfiguración de la noción de lo político. También la economía es muy importante porque permite al historiador, a la historiadora, tener herramientas, por ejemplo, para la estadística, para hacer series. Eso es un punto bien interesante que estaba o que estuvo siempre criticando esta historia política mucho más amplia, ¿no? Configuracional, que era el poder incluir ejemplos seriales estadísticos dentro de la noción de lo político, ¿no? Y entonces es muy importante, por ejemplo, esta relación con la econometría, con la estadística. También cuando se incorpora dentro del objeto de estudio de lo político, por ejemplo, los rituales, ¿no? Que son muy importantes en la generación y consolidación del vínculo entre ciudadanos de Estado o entre vecinos y monarquía, ¿no? Hay ahí si ustedes quieren, una construcción cotidiana de unas relaciones que se van reproduciendo día a día, ¿no? Y que no necesariamente habían sido vistas en una historiografía más tradicional y que ahora se pueden incorporar usando estas herramientas. También se hace, por ejemplo, desde la psicología también, toda una reflexión sobre la vinculación entre las emociones, los rituales y la construcción específica de un vínculo político. Yo creo que la historia en general es una ciencia, es una práctica metódica que necesita de las otras ciencias para poder complementar esa visión de entender un momento específico que ya no existe más, pero que nos está interrogando en el presente. Claro, por ejemplo, tú vienes trabajando el tema de la fiscalidad, ¿no? Sí. Y cómo es un ámbito, digamos, económico, pero que también es político, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos un poco tu tema de investigación sobre la fiscalidad en Ecuador? Porque creo que es un buen ejemplo de la nueva historia política, diría yo, ¿no? Porque atraviesa ambos aspectos, ¿no? Sí, es un excelente ejemplo porque lo que nos permite ver cómo el tema fiscal, el tema de la relación entre las instituciones de poder, entre quienes detentan, por ejemplo, el poder ya sea monárquico o ya sea del Estado-nación republicano, produce un vínculo que se está constantemente renovando. La fiscalidad, bueno, yo hice mi tesis de doctorado sobre fiscalidad y también sobre otras formas de la administración del poder. Y a ratos, cuando yo cuento un poco sobre qué trata la tesis, hay un poco de reticencia, ¿no? Porque no es un tema que necesariamente parece un tema un poco soso, ¿no? Un montón de números, y en realidad cuando vemos un poco más abajo, entendemos que es uno de los vínculos fundamentales
para el ejercicio del poder en una comunidad política, ¿no? Esa comunidad política para reproducirse necesita producir recursos, o sea, necesito de una base material, y esa base material tiene que ser, como les digo, administrada, tiene que ser, digamos, el Estado-Nación necesita recolectar ese excedente de los recursos de los ciudadanos, si es que hablamos de la época republicana, y también el excedente del trabajo, ¿no es cierto? Y no siempre de los ciudadanos, se construyen estados, sobre todo los andinos, en base a tributarios, no necesariamente ciudadanos. Entonces, el vínculo de lo fiscal es un vínculo muy rico para ser estudiado, ¿no? Porque es un vínculo que ejerce una tensión de ida y vuelta, ¿no? Por un lado, digamos, lo institucional, el Estado va a hacer presión sobre los ciudadanos para poder recuperar esos recursos y manejar también muchas veces poblaciones, ¿no es cierto? Pero también las poblaciones van a poder tensionar a través de ese vínculo para poder muchas veces alcanzar formas, por ejemplo, el ejercicio de los derechos o intereses también comunitarios locales, ¿no? Y entonces es un vínculo que también se puede romper, que se puede evadir, ¿no? Hay una riqueza en la cotidianidad de la construcción de lo fiscal que permite reconstruir esas dimensiones microsociales de la construcción del poder, puede ser del poder estatal nacional, pero también de la construcción del poder de las localidades, ¿no es cierto? Sobre todo en espacios como el Ecuador, que son estados plurinacionales, ¿no? En donde hay varias formas de representar la hegemonía, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, fue duro porque había que hacer mucho estudio de cuentas, trabajar con presupuestos, pero hay una dimensión amplísima, riquísima, que abre este análisis de las relaciones económicas entendidas como relaciones políticas también, ¿no? La realidad histórica es un todo, ¿no es cierto? Nosotros los investigadores los vamos dividiendo, ¿no?, en económico, político y cultural. En realidad se expresa simultáneamente. Entonces, creo yo que la historia, en ese caso la historia social, la historia política, puede alimentarse de lo económico para poder mirar, digamos, una nueva cara de esa dimensión política, ¿no? Muchas veces la separación también puede ser una forma de simplificar las posibilidades de acción que tuvieron los sujetos y que tienen en la actualidad los sujetos que son parte de una comunidad política. Entonces, a partir de la fiscalidad también hay una negociación entre los sujetos, los grupos, las comunidades y el Estado. Me hace recordar mucho al trabajo de Tristan Platt para Bolivia, por ejemplo, es el Estado tributario sí, sobre Chayanta, y cómo las comunidades pedían a la corona derechos, ¿no?, por el hecho de pagar tributo indígena, el tributo de los naturales. Es un gran tema, ¿no?, el tema de la fiscalidad, ¿no? Ahora quería preguntarte, que tú vienes trabajando ahorita en un proyecto de seminario permanente de historia política, ¿no? Cuéntanos un poco sobre porque está bien emocionante, lo acabo de ver, lo vi en Facebook, y ya venían ustedes trabajando ya desde el año pasado. No, yo los vi el año pasado, no sé si desde antes, pero tú ya nos contarás más. Sí, no, muy contenta con esa iniciativa, porque es una iniciativa que nació, de hecho, hace un año, en el marco además de toda la agitación política. Fue bien interesante renovar, ¿no es cierto?, las posibilidades de encuentro entre historiadores por ahora, ¿no? Lo que nació como un seminario interno para poder trabajar temas sobre esta forma política bastante más amplia, ¿no es cierto? Eran sesiones que hacíamos entre colegas para, por ejemplo, comentar trabajos, comentar futuras publicaciones, incluso también temas de la coyuntura, por supuesto. Y ahora, por la situación de la emergencia sanitaria, pues decidimos saltar hacia la divulgación, ¿no?, que era uno de nuestros objetivos.
El seminario permanente entonces reúne voces, es bien interesante porque es un espacio, es un campo que reúne voces diversas, ¿no es cierto? No solamente con respecto al género, con respecto a las posiciones políticas, sino también intergeneracionales, ¿no? Habemos personas que somos ya profesores, otras que están en su camino de la licenciatura, en las maestrías, y debido a, como les decía, por el tema de la pandemia, decidimos armar una página de Facebook en la que podamos compartir contenido. Tenemos temas mensuales. Ahora estamos con un tema se llama Todos los Octubres Posibles, pensando en, primero la conmemoración de todas estas independencias que se dan, ¿no? La de Guayaquil, la de Cuenca, la incorporación de lo que era la audiencia de Quito a la propuesta bolivariana. Eso se da en octubre. También estábamos pensando la movilidad social, la movilización, social que se dio pues el año anterior. Yo creo que esto es importante porque tenemos que renovar también la idea que el público en general tiene de la historia, ¿no? Como todos los historiadores son personas mayores, somos aburridos, aburridas, y no estamos reflexionando sobre el presente. Y en realidad la historia habla sobre el presente, ¿no es cierto? Lo que hacemos es pensar el pasado para poder entender las relaciones del presente. Y entonces el Seminario Permanente de Historia Política es un espacio abierto para poder discutir temas coyunturales, temas históricos, y lo que queremos también es poder ampliar las voces interesadas en la historia, que no sean solamente voces académicas o que sean voces especializadas, sino que se sepa que primero que es un ámbito que debe ser democratizado, ¿no? El conocimiento histórico es también un arma de acción política, precisamente, y no debe ser solamente reproducido por pocos, ¿no es cierto? Lo mejor sería que haya un interés lo más amplio posible sobre el pasado. Y también es una profesión, ¿no? Que es algo que por lo menos en el Ecuador no necesariamente todos saben, que podemos vivir, ¿no es cierto?, de una manera a veces bastante compleja, porque vivimos entre distintos siglos, ¿no es cierto?, entre la contemporaneidad y los siglos que trabajamos. Es una situación bien interesante, pero es una profesión, y de hecho tiene que ser una profesión para que los discursos históricos que se generen hayan pasado por un método prolijo, por una discusión académica, por un debate, porque la generación de estos pasados en común es muy delicada, ¿no? Al final son discursos que se reproducen en la sociedad, ¿no? Y que performan la vida, ¿no? Creemos que no son solamente narraciones, no, tienen un impacto en cómo las personas justo reafirman los vínculos políticos y también cómo los pueden modificar, ¿no? El pasado es una herramienta muy importante. Entonces, el seminario es un espacio muy rico, muy productivo, que yo invito a todos y todas, a quienes me escuchan ahora, a entrar a la página de Facebook, pues, y mirar el contenido. Tenemos entrevistas, por ejemplo, compartimos algún material de archivo, ¿no? Y ¿sabes qué es súper interesante? Que como estamos pensando lo político de esta manera tan amplia, tenemos voces que trabajan temas y temporalidades muy diversas, ¿no? No solamente estoy yo con la fiscalidad en el 19, sino que hay personas que, por ejemplo, trabajan la iglesia en el 19, en el 20, la clase media en el 20, el arte, ¿no? O los museos como espacios también de reconstrucción de los discursos nacionales. Así que espero dejarles con curiosidad y que vean y participen de esa página y de ese grupo, ¿no? Que den like. Que den like y que compartan mucho. Y que compartan, shares, compartido. Ahora, ¿en qué proyectos de investigación estás trabajando ahora, Viviana?
¿Cuáles son los últimos temas que te están causando interés o que ya tienes en el tintero? Bueno, tengo un montón de cosas en el tintero y quienes me escuchen y me conozcan saben que hay un montón de trabajo que hacer. Bueno, primero porque en el Ecuador hay una agenda abierta, amplísima, para trabajar muchos temas. Ahora estoy, a ver, digamos, comencé por el tema de la construcción del Estado, porque participé de un proyecto de investigación hace algunos años sobre la construcción del Estado, y luego esa base me comenzó a abrir todas las posibilidades de lo que significa el Estado-Nación, que no es necesariamente lo institucional, la conexión, digamos, los vínculos entre los organismos institucionales, sino también se abre a otros espacios, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, ahora estoy participando de un proyecto de investigación súper interesante sobre las elecciones. Hemos generado un grupo de investigación sobre las elecciones en el siglo XIX y XX, que además es muy, muy coyuntural, ¿no? Estamos en un proceso electoral, bueno, en toda América Latina. Recién pasamos el boliviano, en el Ecuador en febrero, tendremos el propio, y es importante saber cómo se generan estas posibilidades electorales, ¿no? Hay dinámicas que se reproducen, porque además no siempre, obviamente, la forma representativa fue la primordial o la hegemónica o la legítima, sino que hay ahí una interacción bien interesante en los primeros momentos de la República y luego también conforme se iba construyendo el Estado-Nación ecuatoriano. Ese es uno de las agendas. Me interesa a mí mucho la burocracia, en este sentido bastante más configuracional, ¿no? En estas formas de la democracia en donde se vincula la población, ¿no es cierto?, las personas que están sirviendo o que establecen una relación muy clara con el Estado. Espero el próximo año poder iniciar una investigación sobre los alcaldes municipales como jueces, ¿sí? Porque en el Ecuador hasta 1937 los alcaldes municipales, que existían principalmente dos, ejercían también funciones de justicia, ¿sí? Esta es una característica que proviene del cabildo colonial y que luego se va a ir transformando en la etapa republicana. Y entonces, esa es una de las agendas que espero, una de las investigaciones que espero comenzar el próximo año, porque además me emociona mucho poder ir al universo microsocial, ¿no es cierto? Poder saber, por ejemplo, quiénes eran estos alcaldes, cuáles eran sus relaciones familiares, por qué ejercen el poder de una manera, cuál es su vinculación, por ejemplo, con los problemas cotidianos. Generalmente cuando hablamos del Estado-Nación pensamos en Quito como la capital, ¿no? O tal vez en las otras dos ciudades más importantes del Ecuador, ¿no? En Guayaquil y Cuenca. Pero ¿cómo se expresa o cómo se expresó el Estado, por ejemplo, en un cantón pequeño, en donde de pronto el alcalde municipal era una de las únicas figuras que tenía que administrar todo, el gobierno, la justicia, las rentas? Entonces, esa es una de las agendas. También me interesa mucho el tema de las tierras y las disputas jurídicas sobre las tierras, ¿no? Sobre todo con respecto a las poblaciones indígenas. Entonces, como ves, tengo muchas aristas abiertas. No sé si eso es bueno o malo. Un poco el ejercicio de la historia en el Ecuador es así, ¿no? Porque somos pocos los historiadores y hay muchos temas que trabajar. Entonces, creo que uno se puede especializar en una época, en un tema en general, pero puede ir mirando distintas, ¿no?, opciones. Eso es muy rico. Es muy rico porque uno puede construir en una trayectoria un poquito más de largo aliento una visión bastante compleja de una temporalidad, ¿no? Claro. Bien que estés trabajando estos tres ámbitos. Lo que me has hecho acordar es que en Ecuador solamente en la PUCE es donde enseñan historia, ¿no? En la licenciatura. La licenciatura, bueno, la maestría es la andina y la FLAX. Y la FLAX, sí. Y existe la licenciatura en docencia en Cuenca, que tiene una especialidad en historia y geografía. Esos son los únicos dos espacios en donde se puede estudiar la licenciatura de historia.
Por ese lado, entonces hay muchos temas y pocos historiadores. Entonces hay bastante trabajo por hacer en Ecuador. Hay Eh, mucho trabajo para hacer. sí, yo quería comentarte otra cosa antes de terminar, que nos digas 3 libros que han sido como que lo más importantes o lo que más te gusten sobre la nueva historia política, ¿no? Para recomendar a los que nos están oyendo, ¿no? A los que están viendo. Ay, buenísimo, sí. Algunos temas. Yo creo que, por ejemplo, está una tesis de Flaxo, que es la de Alexandra Sevilla, ¿sí? Que es, podríamos decir que es una tesis sobre, no necesariamente sobre nueva historia política, porque eso les digo, no hay una, o no se debe tener una descripción específica para pensar esta nueva forma de lo político. Alexandra Sevilla hizo su tesis de doctorado sobre las élites realistas y su posición con respecto a este momento tan complejo que fue que son las independencias, o por lo menos la formación de las juntas, ¿no? Y ella luego le vuelve el libro a su texto y se llama Al mejor servicio del rey, fidelismo y realismo y contrarrevolución en la audiencia de Quito entre 1809 y 1822. Es un texto súper interesante, como digo, que además trata de la historia conceptual, es un análisis de algunos de los conceptos que comienzan a repensarse en este marco. Y yo les invito a leer, es un texto bien, bien interesante también. Hay mucho trabajo en la historiografía mexicana, ¿sí? Sobre historia política. También podrían revisar, existe un libro que es también súper interesante, que se llama El jefe político, un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México entre 1856 y 1911, de Romana Falcón. Yo creo que es uno de esos libros que por ahí uno lee y piensa en ojalá yo hiciera algo parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque es el análisis de la construcción de un montón de relaciones políticas, o la reconstrucción de relaciones políticas en un espacio específico alrededor de un funcionario, ¿no? Y como digo, se puede ver que ese funcionario no es que esté en el aire, ¿no es cierto?, sino que tiene relaciones clientelares, familiares, que tiene intereses también, y que está construyendo también la idea del interés común. Ese yo creo que puede ser un texto bien interesante también. Escoger solo 3 es una locura, pero existe otro texto también muy lindo que se llama Sangre de Ley, que ahí estaríamos también coqueteando con otra parte, digamos, con otra dimensión de entender la política de una manera mucho más amplia, que es la justicia, ¿sí? Si bien existe la historia del derecho, ¿no es cierto?, la historia de la justicia es un ámbito que va más allá de las leyes, va más allá de las constituciones, ¿no es cierto? Y este es un texto que lo coordinan Marta Irurowski y Miriam Galante, y se llama Sangre de Ley, Justicia y Violencia en la institucionalización del Estado en América Latina del siglo XIX. Este es un texto que recoge unos capítulos súper interesantes en donde, si ustedes quieren, se puede ver, ¿no?, esta dimensión mucho más amplia de lo político, ¿no? Dimensiones judiciales, por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no?, como objeto de estudio, como la violencia también es un espacio de legitimación de las nuevas propuestas políticas que se van estableciendo en distintos momentos de la historia. Existen un montón de otros estudios. Yo les diría que revisen también, por ejemplo, las publicaciones periódicas puede ser la revista, el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, ¿no?, para, digamos, un conocimiento un poco más especializado, porque ventajosamente se ha abierto, ¿no? La política vuelve
al tema. Así que con esto además podría regresar a la primera pregunta. La historia política estaba vista como algo excluyente, ¿no? Poco crítico, por esa vinculación con sobre todo con las élites, con ciertos poderes. Y ahora ha vuelto al discurso historiográfico, por suerte. A mí me parece que es muy bueno que eso haya pasado, porque nos permite pensar cuáles son todas las posibilidades de acción de los sujetos que construimos las comunidades políticas, ¿no? Permite la desnaturalización de esos procesos, ¿no? Del Estado-Nación como si fuera una cosa, o de las expresiones políticas como si fueran ya, digamos, cuestiones dinámicas establecidas que no se pueden transformar. Y en realidad la historia lo que nos permite ver es que hay cambios, hay revoluciones, hay transformación, a veces lenta, a veces un poco más dilatada, pero yo creo que es un excelente momento para la historia latinoamericana, para la historiografía. Ojalá hubiera mucho más espacios, más recursos para poder hacer más trabajo, pero es un momento interesante porque los actores políticos, históricos, han ampliado sus dimensiones de una manera muy, muy grande, ¿no? Importante. Bueno, Viviana, muchas gracias por las 3 recomendaciones, bueno, un poco más en realidad, y esperamos saber más de tus trabajos y lo que estás haciendo, y con el grupo también del seminario permanente, ¿no? Muchas gracias a los que nos han visto, y le agradecemos a Viviana por estar acá, ¿no? Gracias a ti, Juan Antonio, un gusto. Además, como les digo, hablar sobre historia es apasionante, y poder compartir con un público amplio de toda la gente que nos escucha en esta radio, pues ha sido maravilloso. Estoy muy contenta. Miren, búsquennos al Seminario Permanente de Historia Política ahí en Facebook, y existen también otras páginas, como por ejemplo una página que se llama Historiadores Ecuador, ¿no? Y bueno, y si les interesa, pues también estudien historia, investiguen historia, que es una carrera súper interesante, y que te cambia la forma de ver el mundo, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Muchas gracias, Viviana. A ti, muchas gracias. A todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.